parcial de química. Y bueno, más allá de eso, o sea, yo trato de estar presente con ustedes, no siempre me sale. Pero más allá de todo, si quieren contarme algo, si se sienten mal por algo, qué sé yo, me pueden mandar un mensaje o algo y me dicen. No sé qué es lo que no sé qué es lo que se puede hacer, pero, o sea, mucho desde acá no puedo hacer, pero por lo menos escucharlos me pueden contactar para eso. Así que bueno, arrancamos con continuidad. Hoy voy a tratar de usar otro método, el que uso siempre, y si la cosa se pudre, vamos a volver al pizarrón. A ver qué es lo que podemos hacer. Acá tengo una tableta para escribir como en un pizarrón digital, pero soy zurdo y todo me cuesta el doble. Así que vamos a escribir. Ustedes me dicen qué les parece. El momento para hacerlo es ahora, que es el momento donde más falta para el examen. Así que vamos a completar. Bueno, ahora sí yo no los voy a ver, así que me hablan por el micrófono. Y el que no tiene mic, le puede hablar a alguien por el chat para que alguien que tiene micrófono o que le ande o que lo tenga bien configurado, o lo que sea, me diga. ¿Les parece? ¿Están viendo una pantalla blanca con renglones? Sí, profe. Ok. Bueno, yo lo voy a guardar acá. Bien. El tema de hoy que vamos a ver es continuidad. Y la continuidad, estoy ajustando el tamaño de las cosas. Se colgó, ¿no? No, yo lo veo bien. ¿Vos lo ves bien? Porque a mí no me deja.
quiero elegir un trazado un poquito más fino. Bueno, este es el tema que va a ser la práctica 6, ¿no? Lo que vamos a ocuparnos hoy es de la práctica número 6. Lo que vamos a hacer es la definición de continuidad, con lo que vamos a empezar. Pero hay una idea intuitiva, que es que puedo dibujar sin levantar el lápiz. ¿Eh? Ya estoy, Lau. Gracias. Que puedo, la idea es que cuando yo tengo una función así, la función es continua, si la puedo dibujar sin levantar el lápiz, o en este caso el lápiz electrónico, ¿no? Esa sería la idea. Entonces acá hay una idea que es la que quiero que la matemática acompañe, que es que es esa continuidad está relacionada con este hecho gráfico, que es que lo puedo representar así, sin levantar el lápiz. Lau, Y esto es, obviamente, lo que es el quiero dibujo. comer algo, pero no sé qué. Quiero pedirte algo que me traigas por algún lado. Au. No. ¿No? Entonces, yo esta función de acá, en este intervalo, que está entre esta parte y esta parte de acá, la dibujé sin haber levantado el lápiz de acá, y eso es lo que es la idea intuitiva de continuidad. Ahora vamos a ir a ver lo que es la definición matemática de continuidad. ¿Eu? No. Y acá ponemos continuidad, definición. ¿Cómo les parece que podría ser la definición esa? ¿O qué nociones involucraría la definición? Bueno, una respuesta fácil que me pueden decir, bueno, todo lo que vimos hasta ahora. Y lo que vamos a decir es que en un punto la función es continua si el valor del límite coincide con el valor de la función. Y ahora lo vamos a escribir y después lo vamos a graficar. Entonces, esto se llama continuidad en un punto. Entonces decimos, decimos, para que voy a corregir un poco esto. No lo voy a subrayar. Decimos
que la función f es continua en A, bueno, o sea, en el punto A, y acuérdense que A, cuando hablaba de intervalos, esa lo ponía como A minúscula, y esto ocurre si pasa lo siguiente. El límite voy a poner un poquito más arriba. De f de x cuando x tiende a A es igual a el valor que toma A. ¿Se acuerdan que cuando veíamos límite no consideramos, yo les decía siempre, no me importa lo que le, cuando veíamos límite puntual, yo decía, no me importa lo que le pase a la función en el punto, puede no estar definida. Y ahora vamos a ver un poquito más alguna de esas cosas. Lo que acabo de dar acá es la definición de continuidad en un punto. Y el punto S es A. Y el límite lo tomo en A, acá, y evalúo la función en A para determinarlo. Y esto que había escrito acá, por ahí, este sí no quedó claro, pero lo corrijo, es el condicional, ¿no? Si pasa es, si la función es continua en A, entonces ocurre esto de acá. Eso es la definición. Esto es la definición de continuidad. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa gráficamente. ¿Qué significa esto gráficamente? Entonces vamos a pensar en una función así, ¿no? Que ocurren dos cosas. Acá toma este valor y vamos a pensar en el punto A. En el punto A, f de A es esto. Y el límite, ¿qué es lo que tengo que analizar para pensar qué es lo que ocurre con el límite? Gráficamente, porque acá no tengo una fórmula para hacer la cuenta. ¿Qué tendría que decir para ver si esto ocurre acá o no? Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este punto de acá B. Esa sería la pregunta. Entonces, les dejo la interrogación acá para que la piensen y voy a apagar algo que tengo en la cocina y vengo. Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál sería la idea? Acuérdense que yo no veo los chats, así que...
Fíjense que cuando quiero pensar qué pasa, tengo que ver el límite acá, alrededor. O sea, cuando pienso en el límite, ¿se acuerdan que yo hablaba de... Ay, amarillo, no me quedaba como acá. Hablaba de el entorno reducido, que no me incluía el punto. Entonces yo estoy hablando, estoy hablando del límite, de lo que pasa acá. ¿No? Que los valores que toma, que el límite de la función cuando x tiende a sea igual al valor que toma la función. Eso es lo que me está diciendo la definición esta de continuidad. Y en este caso, fíjense que el límite que toma la función cuando x tiende a b es este valor de acá, y sin embargo el valor de la función que toma es este, ¿no? Voy a ir de vuelta a recuperar los colores. Entonces son distintos. En este caso son iguales, en este caso son diferentes. Bueno, y esos son los dos casos en un caso existe límite y en el otro caso no existe límite. Entonces yo escribo. La función f es continua en A y no es continua en B. ¿Qué cosas estaba suponiendo para poder usar la definición de límite? Que la función se supone que la función está definida en A es decir, que A, es lo mismo que decir que el punto A pertenece al dominio de la función. También se supone que el límite, cuando x tiende a de f de x existe, y además, ¿qué ocurre? Esa es la idea. Bueno, hasta acá la definición. Vamos a decir que tenemos, así como teníamos límite por izquierda y por derecha, tenemos continuidad por derecha y por izquierda. Y eso también va a ser importante en este contexto. Continuidad por izquierda. Entonces tenemos que, ¿qué les parecería? ¿Qué límite les parecería que tenemos que usar? Límite cuando x tiende a por izquierda de f de x.
Esto es cuando el límite, cuando x tiende a por izquierda de f de x, es igual a a. Y tenemos continuidad por derecha, que sería análogo a ese. Tenemos el límite cuando x tiende a por derecha de f de x igual a f de a. Esto sería por derecha. Ahora bien, alguien me puede decir, pero ¿para qué lo definís eso? ¿Por qué haces esa distinción? Bueno, ahora viene la nueva idea que tenemos acá, que es esto. Imagínense esta función que tenemos, que voy a escribir ahora. Toma un valor en un punto, ¿no? Y después, bueno, a esta baja, qué sé yo. Y acá toma este valor. La pregunta es, ¿qué pasa con la continuidad? Y si estamos hablando de continuidad y digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me tienen que decir? ¿Es continua? A ver, alguno que me responda. Mientras prolijo un poco. Esta es la gráfica de f de x, este es el eje x. ¿Alguno que me pueda decir algo en los términos de lo que vimos hasta ahora? Aunque sea, no es continua. Perfecto. No es continua, ¿por qué? Porque imaginémonos que acá en la función toma este valor, perdón, la función acá toma este valor, que, por ejemplo, en el punto A, toma este valor y ahora escribo todo. Era una cosa así. En el punto A toma este valor que es f de a. Pero ¿qué pasa? No existe límite. La primera observación. No existe límite cuando f de x tiende a de f de x. ¿Y eso por qué pasa? Acá puse existe, ¿no? No existe, es lo que pasa. ¿Por qué? Porque son distintos. Los límites laterales son distintos. Pero además, la función en tema de continuidad por izquierda y por derecha, ¿qué les parece que es? Esperen que volvemos acá. Fíjense, ¿qué pasa en la relación entre los dos límites laterales, que ya sabemos que son distintos porque se ven en el gráfico, y la función y el valor que toma A? O sea, tenemos, ¿cuál es la relación de este límite cuando x tiende a A por derecha de f de x y el límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x?
A ver si alguno me contestó o alguno que se anime a prender el micrófono. ¿No? Fíjense, cuando la función tiende a x, cuando x tiende a... Voy a mejorar acá. Este menos de acá parecía que no se veía. Así que voy a volver a escribir esto. A por izquierda, cuando x tiende a por izquierda, la función, el valor de la función coincide con el valor del límite. Entonces acá, este límite es igual a f de a. Cuando la función la analizo del lado izquierdo, o sea, cuando hago el límite, perdón, perdón, esto, acá lo había puesto mal, ¿no? En el caso derecho, tengo esto de acá. Entonces, cuando la función tiende a por derecha, esto es igual a f de a. Y cuando, y acá era lo que me había equivocado, por eso lo voy a escribir en rojo. La función tiende a, x tiende a por izquierda, que estoy analizando la función del lado izquierdo, o sea que estaría en esta parte de acá, el límite, ¿no? Es otro valor. Supongamos, qué sé yo, pongámosle un valor, cualquier cosa, qué sé yo, valor c grande. D le vamos a poner. Joya. Bueno, ahora vamos de vuelta a compartir la pantalla. Bueno, cualquier cosa, si no los veo por el chat, me hablan con el micrófono. Y si no, le piden por ahí a alguien que tenga el micrófono para que me hable. Bueno, habíamos dicho que la función por derecha, el límite coincide con el valor de la función, pero por izquierda no era este valor de acá de, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero cambiar acá. Y acá escribimos en rojo porque acá me había equivocado, que toma este valor D. Pero D
es distinto de f de a. Así que digo que la función, fíjense, no ocurre esto por izquierda, pero sí ocurre por derecha. Entonces digo que la función es continua por derecha. Entonces yo lo que digo es f de x es continua en a por derecha. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una f de x que es una función partida. Las funciones partidas van a aparecer mucho acá, en todo, sobre todo en continuidad, porque o sea, son funciones donde el comportamiento de la función puede ser como yo quiera, entonces son fáciles de definir, digamos. O sea, es fácil para un profesor definir una función como él quiere, que es partida, porque la define como quiere en cada intervalo y listo. Entonces, a esta función lo que le pasa es que vale x menos 2 si x es menor que 1 y vale x cuadrado si x es mayor o igual a 1. ¿No? Entonces, la pregunta es analizar qué es lo que pasa con esta función en el punto a igual a 1. Entonces, primeramente, x igual a 1, voy a borrar a igual a 1, voy a dejar x igual a 1. X igual a 1, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo le decíamos a este punto? Esta es una función definida partida y este punto tiene un nombre. ¿Cómo se llama x igual a 1? Vamos a... Escribo algo, esto que los puede llegar a acordar. F es partida. Es una función partida. Y x igual a 1 se llama punto de corte. Y es muy importante porque yo lo voy a nombrar así a este punto siempre. Y en estos puntos de corte son donde las funciones van a tener problemas de continuidad muchas veces. No siempre y no exclusivamente, pero siempre que hay un punto de corte, a mí se me tiene que prender el semáforo y decir, algo puede llegar a ver acá, así que me lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque el profesor define las cosas y cambia las definiciones en el punto de corte, entonces las cosas se comportan de una manera de un lado y del otro. Bueno, la cosa es así.
vamos a ver qué es lo que pasa acá. En x igual a 1, f de x, 1, el punto x igual a 1 pertenece al dominio de la función, ¿no? Entonces, ahí puedo analizar continuidad, ¿no? 1 pertenece al dominio de f, que entre paréntesis, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función son los reales. No tienen nada raro de esto. Bueno. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa con f de 1? Y f de 1 vale, ¿qué agarro? Tomo esta definición porque x igual a 1 está comprendida por esta definición de acá. ¿No? Y digo, f de 1 es 1 al cuadrado, o sea, 1. Y ahora digo, bueno, ¿cuál es el límite por derecha y cuál es el límite por izquierda? En x igual a 1. Entonces tengo límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x y límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x. Y ahora tengo que elegir muy bien. ¿Se acuerdan que yo les dije el día, no todos vinieron, el día de la, no estaban obligados a venir tampoco, chicos. El día de la consulta esa que yo les dije, es más que había un ejercicio con una función partida y unos k, y yo les dije, es más importante saber qué límites tengo que plantear que calcularlos bien. Bueno, ¿por qué les dije eso? Porque acá esto se ve. Entonces yo quiero decir, este límite que tengo acá, el límite que tengo acá arriba, es el límite de qué expresión. Y el límite que tengo acá abajo es el límite de cuál expresión. Es importante que me pueda dar cuenta de eso. Porque eso va a determinar el éxito que tenga para esta estrategia, para poder calcular, para poder analizar la continuidad de las funciones. Acá voy a tener que poner una expresión y acá voy a tener que poner otra. O las dos la misma, no sé, lo que corresponda. No les quiero adelantar el resultado, pero la pregunta, y esto sí, tenemos que, o sea, nos tenemos que asegurar de poder hacerlo, porque si no lo hacemos bien, vamos a tener problemas. Entonces, voy a ver si hubo alguna respuesta o pregunta en el chat. No. O por lo menos no lo veo. ¿Alguno que quiera hablar y quiera decir algo? Por izquierda va a ser x menos 2, porque es menor a 1. Exactamente. Por izquierda va a ser x menos 2. Entonces acá pongo, ¿qué pasa? Cuando estoy analizando el límite por izquierda de la función, estoy en 1. Estoy pensando qué es lo que pasa en el punto 1. Cuando estoy pensando en lo que pasa en el límite por izquierda, me estoy ocupando de esta parte, ¿no? Esto escrito en una manera así muy poco precisa, sería lo que le pasa acá. Entonces sería la función con la definición que toma para los x menores que 1. O sea, vendría a ser esto. Esto de acá. Entonces acá tendría que poner, por izquierda, x menos 2.
Y esto que vendría a ser, este límite, esta función no tiene problemas, si acá se usa la regla de sustitución. O sea, menos 1. Y en esta de acá, la función es x cuadrado. O sea que acá lo que va es 1. Fíjense, el valor de la función era este de acá. Era 1. Y acá coincide con el valor del límite. Pero acá es distinto. Bueno, esto lo voy a... ¿Es igual a que al punto de corte? No al punto de corte, sino al valor que toma en el punto de corte. Es igual... Ah, bueno, vamos a escribirlo bien. Lo voy a escribir así. Esto es igual a 1, este límite. Ahora lo voy a volver a escribir. Esto de acá, que tengo acá, es igual al valor que toma la función en 1. Sería como a f de a, pero no a... Claro, exactamente. Y este que daba menos 1 es distinto al valor que toma la función en f de 1. En 1. ¿No? Vendría a ser distinto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de acá? Hay continuidad por derecha, pero no por izquierda. ¿No? Esto de acá me indica que es continua por derecha, pero no por izquierda. Entonces, acá agrego. ¿No? Bueno. Ahora, digo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque, ¿qué es lo que, imagínense, yo tengo una función, acá ya se terminó el ejemplo, ¿no? Pero imagínense qué es lo que pasa. Yo tengo una función y quiero pensar o quiero analizar quiero ver una continuidad de una función cualquiera, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. eh, una función f de x. Y quiero analizar su continuidad, quiero pensar qué pasa con su continuidad. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Punto por punto, hay infinitos puntos, ¿no? Entonces, como que esta idea de la que estoy hablando de acá, en realidad, como que no es aplicable para todo un dominio completo de una función, qué sé yo. O sea, es aplicable, pero realizable de una manera práctica no es. Lo que se puede demostrar es que hay algunas funciones que son continuas en todo su dominio. Entonces, yo lo que les voy a escribir es los casos estos que dicen que qué funciones son continuas en todo su dominio.
funciones continuas en sus dominios. Y acá tenemos las polinomiales. Los polinomios son continuos en su dominio. Trigonométricas. Racionales. Estas de acá, las racionales, es las que son cocientes de polinomios. Las raíces enésimas. Como las funciones raíces enésimas, igual esto creo que ya lo tienen claro, pero prefiero aclararlo, son las que tienen esta forma, ¿no? Las funciones raíces enésimas son las que tienen la forma de esta f de x igual a raíz enésima de x. La exponencial y la logarítmica. Vale decir que estas funciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, qué sé yo, del logaritmo. Lo escribimos acá. ¿Recuerdan cómo era la gráfica del logaritmo? Que era una cosa así. La misma natural de x estaba definida para los positivos. Entonces que en todo su dominio, que es 0 más infinito, la función esta es continua. Y, por ejemplo, la función seno, bueno, esta la voy a corregir un poco, cuyo dominio son los reales, también es continua en todo su dominio. Estas son continuas, estas funciones de acá son continuas en todos sus dominios. Y acá viene una cosa, fíjense, yo tengo acá, antes, acá, había puesto esta función, y esto sí quiero que me lo contesten, ¿eh? Esta función de acá, que era una función lineal, y acá tenía empalmada con una función cuadrática. La pregunta es, las dos son polinomios, se las considera funciones polinómicas. ¿Por qué la función f de x no era continua? Por lo menos le habíamos encontrado que es continua por derecha, pero no por izquierda. Entonces, la conclusión, por ahí la remarco acá, en lo que habíamos escrito antes, f no es continua, la pongo con rojo, en x igual a 1.
La pregunta es, esto pasaba, y después dije que no era continua en x igual a 1, y después aclaré que es continua por derecha, pero no por izquierda. Pero esto pasaba con funciones que eran así. Y estas, digo, pero estas son funciones polinómicas. Entonces, después me dijiste, por lo que dije yo, que cuando son funciones polinómicas, esto no pasa. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, que son continuas. Y ahí nos había encontrado que no eran... ahí había una discontinuidad. ¿Cuál es la razón exacta por eso? ¿Por qué es? ¿Alguno se anima a decirlo? Porque para que exista el límite, los límites laterales tenían que coincidir. Entonces, como no está definido el límite, no es continuo. Perfecto. Perfecto. Pero ¿a alguno le parece que puede haber una contradicción con esto que dije acá? Si son polinomiales, entonces son continuas. Esa sería como la pregunta. Bueno, lo digo yo porque por ahí ni se enredaron con eso. Y en ese caso sería mejor todavía. En realidad esta no es una función polinomial, es una función partida. El haberla definido así, por más que acá tenga dos polinomios, la hace una función partida y listo. No tengo que... O sea, no tengo acá una función polinomial. Acá tengo una función partida. Cada parte de la función está definida por un polinomio, pero la función total no es polinomial, es una función partida. Entonces, esa es la razón. Y está perfecto el comentario que me hicieron recién respecto de el, del tema de que no existían los límites. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades de las funciones. Les voy a dejar algunas para analizar ustedes, ¿no? Analizar los siguientes casos y después les voy a dar unas propiedades de la función. ¿Qué pasa con esta función? F de x igual 1 sobre x. Tened en cuenta el dominio. Piensen qué pasa en x igual a 0. La función raíz cuadrada de x y también qué pasa en el punto 0. Y por ahora dejamos esto de acá. Veamos qué pasa en estos casos de acá. Y ahora vemos algunas propiedades de las funciones continuas. Y así como teníamos álgebra de límites, tenemos un álgebra en estos casos de acá que les puse acá arriba, salen rápido
porque no hay mucho que analizar. Y a ver, analizar en todo el dominio. Les agrego este requerimiento. Sale muy rápido, estos ejercicios de acá, porque no hay que hacer mucha cuenta. Bueno, volvemos al álgebra de funciones continuas. Álgebra de funciones continuas. Entonces definimos. Dos funciones, f y g, que son continuas en A. Entonces, si estas funciones son continuas en A, las siguientes funciones son continuas en A. Entonces tenemos la suma. O sea, f más g. El producto f por g. El cociente f sobre g. Y el producto por una constante. Donde c es una constante. Ahora, alguien me puede decir una cosa. Estas funciones de acá, en el caso de la 3, ¿falta decir algo? ¿Tendría que aclarar alguna cosa que no tiene que pasar para que eso se cumpla? ¿Qué distinta de cero tendría que ser? Exactamente. ¿Qué pasa acá? Si g es 0, chau, se pierde. Entonces, g tiene que ser distinta de 0 en el punto A, que es donde estoy viendo la continuidad. Entonces acá, esto ocurre siempre y cuando g de A sea distinta de 0. ¿No? Esta es la condición. Entonces, todas estas cosas son continuas. Vamos a hacer algunos ejemplos. El ejemplo 1, vamos a pensar una función que es f de x, miren todo lo que le vamos a poner. F de x igual a coseno de x más logaritmo natural de x por e a la x más x cubo más 7 por 2x más 5. Bien.
vamos a ver esto de acá. ¿Dónde es continua esta función? Es la suma de 4 cosas, ¿no? Tenemos 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Fíjense, este de acá es una función que está definida para todos los reales. Este de acá, que tengo, y es una función continua. O sea, esta está bien. Esta de acá es la más problemática. Porque, ¿qué pasa? Es el producto de dos funciones. Esta es continua en todos los reales, pero esta es continua solamente en el intervalo 0 más infinito. Está definida solamente en ese intervalo. Y en ese intervalo es continua por lo que acabo de decir antes. La multiplico por e a la x. E a la x no tiene problemas, continua siempre. Le sumo x cubo, que es una polinomial, y le sumo una polinomial por una constante. Esta función es continua en todo su dominio. Y el otro ejemplo, ¿alguna pregunta con esta? ¿Alguna duda? ¿No pasa nada con el dominio del logaritmo? Exactamente, pero ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de f de x. Suponete que te tocaba esto en el parcial. Esta función en el parcial, ¿no? ¿Cómo quedaría el dominio? La buena noticia para el parcial hubiera sido que no hay que hacer mucha cuenta para darse cuenta de cuál es el dominio de esto. Pero ¿cuál es el dominio de la función? Pero está bien la pregunta. Porque vos me decís, no pasa nada con el dominio del logaritmo natural de x. Y sí, pasa. Si vos tenés esta función, ¿qué dirías si hubiera aparecido en el parcial, por ejemplo? ¿Cuál es el dominio? De 0 a más infinito. Igual la pregunta era por la continuidad. Bueno, lo que pasa es el dominio de la función, yo agarro acá y digo, el dominio de esta función es 0 más infinito. Eso me lo impone el logaritmo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa con la continuidad de la función? Entonces pienso en el dominio. En el dominio, esta función es la suma de cosas continuas. Porque tengo coseno de x es continua, porque tengo x cubo que es continua, y porque tengo que 7 por 2x más 5 es continua también. Esta porque es una trigonométrica, esta porque y estas porque son polinomiales. ¿Y acá qué tengo? Y en el dominio, de 0 a más infinito, tengo producto de cosas continuas. Entonces también es continua. Por lo tanto, toda la función es continua. Esa sería la interpretación. ¿Quedó más o menos? Sí, gracias. De nada. Y ahora vamos a pensar en la otra función, que es esta de acá. ¿Cuál es el dominio de esta función? La x me impone, o sea, el logaritmo me impone que el dominio del logaritmo es 0 hasta más infinito. Pero además, logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces x tiene que ser distinto de 1. Entonces el dominio de esta función
es de 0 a 1, unión 1 más infinito. Entonces, fíjense, el logaritmo natural es continuo en 0, 1. Y es continuo, y la de arriba también es continua en 0, 1. Por lo tanto, lo que tengo acá, cociente de cosas continuas. Y lo mismo ocurre acá. El logaritmo es continua en acá. Y además en 1 no está definida esta función. Así que no es continua en 1, además que no está definida, porque no está definida, y esta es continua en todo su dominio. ¿Se siguió eso más o menos? ¿Se sigue esa idea? Sí, se entiende. Bueno. Y ahora de lo que habría que hablar son de las discontinuidades, ¿no? Porque habíamos visto cuando la definición de continuidad, las propiedades de las funciones continuas, pero queda clasificar bien las discontinuidades. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero antes les voy a dar un pequeño teorema. Les voy a dar este pequeño teorema. Profe, queda menos de un minuto. ¿Queda menos de un minuto? Bueno. Voy escribiéndolo y ahora lo completan cuando volvemos. Es chiquitito. Si f es continua en A, y G es continua en f de A, entonces la composición es continua. Bueno, ahora lo termino de escribir cuando
Profe, está silenciado, me parece. Ok. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Bueno. Esto que escribí acá, que era lo último que habíamos visto, era que si f es continua en A y g es continua en f de A, entonces la composición es continua en A. Y algunos ejemplos de esto, ¿no? Es un teorema que lo que me dice es que si tengo composiciones de funciones de que son continuas, entonces la composición es continua también. Ejemplos de esto son estos de acá. Por ejemplo, la función f de x es igual a qué sé yo, logaritmo natural de x menos 2 sobre 2x más 3, por ejemplo. Esta función es continua en x igual a 5. ¿No? Vamos a ver, esta es la composición de dos funciones, ¿no? El logaritmo, que es la de afuera, digamos, vendría a ser el equivalente a la g, y esta función de acá, que tengo acá. Cuando x es igual a 5, que es una polinomial, ¿no? La polinomial es continua siempre y cuando esto es un cociente de polinomiales. El cociente de polinomiales, por las propiedades de álgebra, por el álgebra de las funciones continuas, va a ser continuo siempre que la de abajo no se anule. O sea, que como x5, esta se anula cuando x vale menos 3 medios. Y en x5 es positiva, así que esto nunca puede valer 0. Entonces, en x5, x menos 2 sobre 2x más 3 vale menos 3 sobre 13. Ah, ¿y acá qué pasa? Si yo, acá me equivoqué de hacer la cuenta. Esto da 3 sobre 13. Si diera menos 3 sobre 13, sería un número negativo y ahí tendría problemas. ¿Por qué? Porque acá, al tener esto de acá voy a escribir el más este. Esto de acá es un número positivo. Y esto pertenece al dominio del logaritmo natural. Y el logaritmo natural es continuo en todo su dominio. Por lo tanto, esta función de acá, que tengo, que vendría a ser mi equivalente a la f de x, es igual a, pertenece al dominio de esta función y es continua en ese punto. O sea, f de a, para escribirlo completo, esto, si yo tengo acá dos funciones, tengo mi equivalente a g, que es la de afuera de la composición, que es el logaritmo. Y mi equivalente a f, que es la racional. Entonces, mi f de a vendría a ser mi f de 5. Y esto pertenece al dominio de del logaritmo, y el logaritmo es continuo en todo su dominio.
por lo que habíamos visto. Entonces, la composición, logaritmo natural de x menos 2 2x más 3 es continua en x igual a 5. ¿Quedó claro? ¿Por qué? O sea, la razón de por qué pasa esto es que esta es la composición de dos funciones, f de x y g de x. G de x es logaritmo natural, que es la que está fuera en la composición, y f de x es la racional. Si evalúo la racional en x igual a 5, tengo este número que es un número positivo que pertenece al dominio de la otra. Entonces esto está definido. Pero además, la otra es continua en todo su dominio. Entonces tengo el caso del teorema, ¿no? Que es una f continua en A, que la racional es continua, porque es cociente de cosas que son continuas y además es distinta de 0 en x igual a 5. Esto de acá es distinto de 0. Y además, f de a, que es este número que es positivo, pertenece al dominio del logaritmo, que es la función que está afuera. Entonces esto de acá es continuo. Bueno. Entonces tenemos clasificación de discontinuidades. Ahora. ¿Alguna duda de lo de hasta ahora? ¿Alguien que me diga algo? Ahora vamos al punto de discontinuidad y las clasificaciones de las discontinuidades en 3 categorías con sus ejemplos. No puedo acceder al chat, así que si me están hablando por chat, no lo veo. No sé por qué dónde quedó. Acá me están hablando. Ok.
Gracias por haberme avisado, ahora veo el chat, no lo veía recién. ¿Tienen alguna duda de hasta acá o seguimos con la clasificación de discontinuidades? Hola, ¿hay vida en este planeta? Sí, se entendió, profe. Ah, bueno, está bien. Bueno, vamos a seguir con la clasificación de discontinuidades. Ah, una cosa que les digo antes. Posiblemente la clase que viene arranquemos con el Google Meet, porque mi idea es cambiar a esta forma de dar clase para no tener que estar cortando cada 40 minutos. Hoy fue la peor porque me quise reservar por si realmente me costaba mucho escribir en la tableta para usar el Zoom y el pizarrón como siempre. Pero ya creo que la clase que viene podemos pasar al Meet y hacer toda la clase continua sin que tengan que estar entrando y saliendo. Y bueno, me cuesta escribir un montón con esto, pero aparte ustedes no me ven, pero yo me enredo con el cable, no me alcanza la tableta y la tengo que correr, pierdo el lápiz, no saben todas las cosas que me pasan con esto. Pero me parece que es mejor porque la clase se puede hacer continua, hoy no fue continua porque quería reservarme el Zoom, y además porque, o sea, una vez que ya estemos cancheros, particularmente yo soy el que tengo que estar canchero con el pizarrón este digital, me parece que se puede trabajar más rápido. Pero bueno, no sé, porque no hay que borrar, no sé. Digamos, igualmente ustedes me pueden decir qué es lo que piensan. Por ahí hoy no tiene sentido porque es el primer día y obviamente que esto no, los primeros días no son óptimos, pero dentro de 2 o 3 clases, a ver si va mejor con este sistema. A mí me parece que tiene que ir mejor, así no tenemos que cortar. Bueno, vamos a ver la clasificación de discontinuidades, ¿no? Nosotros teníamos analizamos la discontinuidad en un punto y vimos la definición de continuidad para un punto. Entonces, decimos que, que el punto A, que era donde analizábamos la continuidad, es una discontinuidad si la función no es continua. Entonces lo escribimos. Esto es si el punto A es una discontinuidad de f, si f no es continua. Y acá vamos a dar la clasificación de discontinuidades. Acá voy a agregar de discontinuidad. Bueno. La cosa viene así. Hay dos tipos. Evitable
si, primero, es una discontinuidad. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando acá? O sea, acá me voy de lo inevitable. ¿Qué es lo que pasa acá para poder hablar de discontinuidades? Bueno, tengo que decir que límite cuando x tiende a... Uf, de f de x es distinto de f de a, ¿no? En este caso yo estoy hablando de discontinuidades, de puntos de discontinuidad. Entonces, ¿qué pasa? Si la discontinuidad es evitable, el límite cuando x tiende a A de f de x es un número finito. Es un número real. Y esto puede pasar también o por izquierda o por derecha. Y esto tiene que ocurrir por izquierda y por derecha. Y el segundo caso es que la discontinuidad sea esencial, y ahora van a venir los ejemplos. Es cuando no ocurre lo anterior. O sea, en caso contrario. Y ahora vamos a decir esto de acá. Pensemos en esta función. ¿Qué ocurre con este caso? Bueno. En este caso de acá, la función toma este valor acá y acá tiene un agujero. Voy a retocar un poquito el agujerito este. En este caso, si lo pienso de los límites, el límite cuando por derecha y por izquierda tiene este valor, y acá el valor de la función es distinto en el 0, ¿no? O sea, f de 0 es distinto del límite
cuando x tiende a 0, en este caso, de f de x. Pero ¿qué pasa? Este límite es un número real. Entonces, la discontinuidad es evitable, de acuerdo a la definición esa. Fíjense, si el límite que tengo acá es un número real, entonces la discontinuidad es evitable. Discontinuidad ¿Y esto por qué ocurre? Porque en virtud de eso, yo lo que puedo decir es defino la función de manera que redefino la función, le pongo el valor de redefino, tal que f de 0 sea igual a el límite de x tendiendo a 0 de f de x. Y como esto era un número, entonces lo puedo hacer. Y la función que tenía un agujero acá, gracias a la redefinición que le hice, entonces quedó continua. O sea que la discontinuidad la pude evitar. Por eso se llama discontinuidad evitable. Ahora vamos a ver los otros casos, ¿no? Vamos a ver esto que pasa acá. Pensemos en este caso de acá. Este le habíamos puesto ejemplo. Acá le ponemos ejemplo. Y acá llamamos A. Ahora vamos a ver el ejemplo B. Pensemos en este gráfico de acá. La función es una función partida que la llamamos h de x y vale 1 si x es mayor o igual a 1 y vale 0 si x es menor que 1. Gráficamente yo me doy cuenta de que acá la función no está, en este punto de acá toma la definición de arriba. Entonces yo lo que voy a hacer es acá como que le dibujo un agujero. Para que quede claro bien a la vista de que el valor que toma la función es el valor de arriba. Esto lo voy a reescribir. Acá vale 1 y acá vale 0. Pero fíjense, yo tengo que el límite por derecha de h de x
es 1. Y esta función ya la habíamos visto. Que el límite por izquierda, la habíamos visto cuando vimos límite. El límite por izquierda de h de x es igual a 0. Acá hay una cosa. Acá puse 1. Esto es cierto, pero no es del punto donde me interesaba. Yo lo que la analizo, en este caso, es en el punto de corte. Entonces acá tacho, y lo pongo así para que se vea. Acá yo quería analizar el 0 por derecha. Pero fíjense, este límite y este límite de acá son distintos. Por lo tanto, yo lo que digo es que no existe límite cuando x tiende a 0 de h de x. ¿No? Y fíjense, si no existe, no puede ser un número real. ¿No? Entonces, esto es evitable cuando esto es un número real. Y acá no existe. Entonces, la discontinuidad no es evitable, sino esencial, porque es el otro caso. Entonces acá pongo es esencial. Profe, ¿por qué analizaste en 0? ¿Por qué analicé el 0? Perfecto. Lo iba a decir, pero me olvidé. Porque es el punto de corte. Y viste que yo les dije que el punto de corte era el lugar donde las cosas cambiaban muchas veces, que él siempre tenía que analizar los puntos de corte. Entonces acá lo voy a escribir explícitamente. Analizo puntos de corte. El punto de corte entonces no sería 1, donde, porque x dice x mayor o igual a 1 y x menor a 1. Perfecto, gracias por ver esto. Yo acá me equivoqué. Acá tengo que corregir algo. Gracias. No, re mal dice cuando dije eso. Gracias por estar atenta. Acá sería esto de acá. Esta es la función que grafiqué acá es esta. También se podría haber definido para 1, pero sería otra cosa. Yo acá puse mal la definición. Lo que analizo son los puntos de corte. El punto de corte es donde cambia la definición de la función partida, entonces analizo el límite por izquierda y por derecha. Me da que el límite no existe porque me dan valores distintos, entonces digo que la discontinuidad es esencial. Y acá sería el otro caso de esencial, que voy a decir ahora, que sería el ejemplo C, donde tengo esta función así. Y esta función es una vieja conocida, porque es la función y este es el ejemplo C. Bueno, acá lo que tengo que pensar es qué pasa en el 0. Acá yo sé que hay una discontinuidad en 0 porque para que sea continua tenía que 0 pertenecer al dominio. ¿No? Y el dominio de f eran los reales menos el 0. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x? Y en uno es más infinito, en 0 por derecha, y en 0 por izquierda de f de x es menos infinito. Pero ¿qué pasa? No son números reales. No es un número.
Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad les parece que es? Sería esencial. La pregunta es, ¿por qué la llamo discontinuidad esencial? Y yo les había dicho que la otra era evitable porque, en este caso de acá, tenía este valor de acá y si le cambiaba la definición al punto, la convertía a la función continua, o sea, evitaba la discontinuidad redefiniendo. Pero acá, fíjense chicos, que si yo redefino, por ejemplo, el valor de la función en x igual a 0, ¿qué podría decir? Y bueno, a lo sumo tengo la libertad para elegir cualquier punto que está por acá. Pero no importa qué valor le ponga acá, por ejemplo, que le pongo esto, o le pongo este de acá, o le pongo este de acá, ninguno me va a hacer que la función sea continua. Y en este caso de acá pasa lo mismo. Puedo poner en 0 lo que quiera, ¿no? Yo podría cambiarle el dominio a esta función y poner, qué sé yo, esta función vale esto en todos x menos el 0, pero en el 0 vale 5, menos 1, menos 8. No hay manera, no hay cosa que pueda poner acá que yo después el conjunto de la función lo pueda dibujar sin levantar el lápiz. Entonces no hay manera de que la haga continua. Por eso se llama, no es evitable y por eso se llama discontinuidad esencial. ¿Mm? ¿Se ve? Les dejo algunos ejercicios para pensar y cortamos acá porque tienen el parcial de química. Tenemos 1, f de x igual a seno de x sobre x, 2, f de x igual a seno de x sobre módulo de x, y 3, f de x igual a 1 sobre x menos 1. Bueno. Pregunten ahora, yo me quedo todo lo que quieran, pero yo no voy a dar más nada nuevo, así pueden respirar un poquito antes del parcial de química y comer algo. Así que... ¿De la práctica 6 ya podemos hacer algo o todavía no? Sí, de la práctica 6 ya pueden hacer... Ahora les dejo escrito hasta dónde pueden hacer de la práctica 6. Porque tengo que... Ahora dejo de compartir esto y me fijo. Ahora les digo hasta dónde pueden hacer. Se me va a colgar la compu. A ver. Bueno, ahora cuando me vaya les escribo. ¿Sí? Bueno, ahí está. Eso es lo que quiero decir. Ahora conviene usar Google Meet. Sí, sí, obviamente. Así que la próxima clase les voy a dejar el enlace con el Meet. Sí, 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 la idea va a ser es usar el Meet. Bueno, chao.
Listo, bueno, suerte en el parcial y después ahora les dejo les dejo escrito hasta qué práctica pueden hacer. ¿Listo? Bueno, suerte.